avanzar muy fuerte en materia salarial, a los efectos de no perder ante la inflación, recuperar el terreno perdido, empezar a recuperar el terreno perdido, montos en blanco, a los efectos de no afectar a jubilados y pensionados, una fuerte intervención en las empresas, y no solamente en las empresas como SECHEP o SAMEP, sino también en Vialidad Provincial, en el Instituto de Vivienda, en el APA, en el INSEP, que hoy está con serias dificultades, un desfinanciamiento muy fuerte y un manejo que no es el correcto porque hay muchas quejas por parte de los afiliados. Así que en ese sentido vamos a avanzar muy fuerte ahí, y después obviamente vamos a cerrar todas las canillas que hay del despilfarro, de los gastos innecesarios, porque en definitiva también tenemos que tener en claro cuántos son los recursos que quedan. La boleta de luz es inexorable, la vedette en todos los lugares. No hay lugar en donde no hayan planteado qué se va a hacer, y obviamente nosotros tenemos una propuesta concreta que es la rebaja de la tarifa eléctrica a partir del mes de enero. ¿No es una promesa de campaña muy grande? No, no, al contrario. A ver, vamos camino al colapso. Ajá. La gente no puede pagar. Y no es que no quiera. Va a llegar un momento, dice usted, va a llegar que se va a colapsar, no hay vuelta. No van a pagar. Exacto. No se va a poder ver, pagar. Es como que vamos todos en el Titanic, de día, a pleno sol, todos divertidos y bailando, y el iceberg está enfrente y vamos derecho a chocar. Es decir, realmente no entiendo al gobierno, porque no puede seguir echándole la culpa al gobierno nacional, que vamos a suponer sea el responsable, el 100% si quiere el gobierno de la provincia, si le quiere echar la culpa al gobierno nacional. Pero nosotros elegimos un gobernador para que resuelva los problemas, y hay muchísima gente que no puede pagar. No podemos seguir teniendo un funcionamiento de SECHEP como lo tenemos hoy. ¿Está despilfarrado, dicen ustedes? Tremendamente, es decir, tenemos datos no corroborados que estarían incorporando personal. Ahora. Esta semana. Ajá. Esta semana. En General San Martín. No sé si en toda la provincia. Entonces, eso habría que corroborarlo. Pero además de eso, digamos, de esa cuestión, hay algunas cosas que vamos a eliminar: la ley de la carga tarifaria específica, que es el 2009, vamos a bajar lo que es el cargo fijo, 90 y pico de pesos, cuando en Capital se paga 20, 30, 40 pesos, es decir, ¿por qué los chaqueños vamos a pagar tanto? El monto del kilovatio de 301 kilovatios para arriba es donde nosotros vamos a aplicar la rebaja, a los efectos de poder bajar el grueso del consumo, pero además hay otras cuestiones que no son menores. Primero, el gobierno de la provincia del Chaco no paga la energía eléctrica, hace 12 años. El gobierno de la provincia del Chaco es un usuario más de SECHEP. Como cualquier otro. Como cualquier otro. Entonces, no solamente, digamos, vamos a pagar la deuda vieja, hay que pagarla y pagar el consumo. No se pagan y no pagan, y SECHEP tendría que cortarle la luz. Vamos a trabajar con la hipótesis que usted maneja, que van a ganar la gobernación del Chaco, sí, ¿no? Y a nivel nacional vamos a definir que se va a definir por uno u otro. Sí. ¿Cómo va a ser la relación con Fernández? ¿Tendrá que ser una, o con Macri será otra? Levantar los principios, los valores, va a ser lo de la provincia. Va a ser lo mismo que siempre. Es decir, la camiseta del Chaco está por encima de quien gobierna a nivel nacional. Pero eso después en la práctica. En la práctica, ¿se concreta? Yo fui gobernador con Néstor Kirchner presidente. Y ellos no me respetaron y yo los respeté a ellos. No lo respetaron. Nos respetamos mutuamente. Nos respetamos mutuamente. Es decir, no nos dieron un peso de más, pero tampoco nos quitaron absolutamente nada de lo que no nos correspondía por ley. Así que en ese sentido, había 6 gobernadores radicales, 5 se hicieron K, y yo no me hice gobernador K, radical K, y nosotros no tuvimos problema en ese sentido. Nosotros vamos a plantear la reasignación de partidas del presupuesto que presentó la legislatura, o digamos el oficialismo de la legislatura, sin tocar ni al personal de planta, ni a los contratados, es decir, eso lo ponemos a un costado. Nosotros, del resto de las partidas de la Cámara de Diputados, vamos a reasignar 1.000 millones de pesos de refuerzo para la cuestión social. El INDEC te lo ha, digamos, dictaminado, o te lo ha mostrado ahora. Hoy están cerrando los comedores escolares. Hoy
se está dejando de dar de comer en los lugares donde se da de comer en las escuelas. Es decir, yo no sé el gobierno dónde está parado. Y si las políticas económicas del gobierno nacional son las que han impactado, ¿tá?, y las que han producido mayor pobreza, indigencia, nosotros no podemos estar, digamos, a ver, nosotros o el oficialismo de la provincia contentos porque el gobierno de Cambiemos a nivel nacional produjo eso y eso nos permite ganar. Más allá de lo que pase a nivel nacional o haya pasado a nivel nacional, uno se tiene que ocupar de los problemas. El gobernador nos habló 3 años y pico de quién era culpable de por qué se aumentaba la tarifa eléctrica. La única respuesta la dio este año diciendo que va a refinanciar las deudas. Pero si vos tenés una factura que es impagable y le agregás la refinanciación, se torna recontra impagable. Entonces, esas no son soluciones. O que los comedores escolares no estén funcionando. A ver, todos los gobernadores de oposición a nivel nacional plantearon la emergencia alimentaria. ¿Está? Digamos, bárbaro, en el Congreso aprueba, digamos, la prórroga de la emergencia alimentaria. Acá en el Chaco no están las partidas para comedores. Por falta de pago, los proveedores han dejado de dar la mercadería para los comedores escolares. Plena crisis de la provincia y el gobernador, los funcionarios, el partido del oficialismo mira para el costado. Si vos ponés en pauta publicitaria del fondo fiduciario en 8 meses 305 millones de pesos, por lo cual hay varios funcionarios presos, ¿cuál es la prioridad acá? Es decir, nosotros comparábamos los 305 millones en 8 meses de la pauta publicitaria del fondo fiduciario, que es una de las bocas de expendio en materia de publicidad y propaganda, y 181 millones de pesos para el sudoeste por la emergencia hídrica. Es decir, algo no está funcionando. Se han presentado varios proyectos en la legislatura como para decir, vamos a digamos, hacer algo más equitativo, más transparente, pero el oficialismo, que es quienes han presentado la mayor cantidad de proyectos, no les dice a sus diputados que lo traten. Es decir, porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero duerme en el sueño eterno en las comisiones. Digo más, en el presupuesto 2020 de la Cámara de Diputados ponen 132 millones de pesos propaganda y publicidad, cuando no hay plata para comedores escolares. Es decir, y esto no es nuevo, me han mandado hoy, es el tercero o cuarto que me manda de otra localidad, en donde me dicen, doy el Treileta, escuela 548. Son los padres los que están poniendo algo como para poder darle de comer algo, un desayuno, una merienda a los chicos. Nosotros decimos, volvemos digamos, en materia salarial como cuestión central de las negociaciones o de los diálogos que tengamos con todos los sectores y fundamentalmente con el educativo, a la par resolver los problemas de que la plata de comedores no puede faltar, la partida de sostenimiento no puede faltar, los cursos de capacitación tienen que ser de calidad y gratuitos, como eran en nuestra época, digamos, las refacciones de las escuelas tienen que estar, es decir, hacer las dos cosas a la vez, y a partir de ahí, sí, nosotros podemos decir que tendremos docentes dedicados exclusivamente a la enseñanza, en mayor medida, teniendo salarios que le permitan llegar tranquilamente a fin de mes. Nosotros vamos a aplicar la ley, en el marco de la ley, usurpación cero, como decimos, y piquete cero. Ajá. Es decir, para que se sepa, hay un protocolo que se firmó en el 2012 entre el gobernador Capitanich y la ministra Garré, se llamaba Protocolos Garré, que son los mecanismos de intervención ante las movilizaciones y la interrupción del tránsito, tanto urbano como en rutas de la provincia. Eso lo transformamos en ley en el 2015, y entonces el protocolo no se aplicó nunca y a partir del 2015 la ley tampoco se ha aplicado. Así que nosotros vamos a aplicar la ley y no vamos a permitir el corte ni en las calles ni en las rutas. Es decir, y el protocolo es claro, la responsabilidad es del gobierno de la provincia del Chaco de ser el primer interlocutor de aquel que demanda, sin permitirles que puedan cortar o obstaculizar el paso, tomar la demanda o el motivo por el cual se manifiestan, dar la respuesta en ese momento o después, ir al sector específico, volver y dar la respuesta, y después dar participación a la justicia, y en última instancia, si digamos, la gente define seguir manifestándose y obstaculizar, recién es la
participación de la fuerza policial. La fuerza policial no tiene que tener ningún contacto con los manifestantes en ningún momento, hasta tanto el gobierno o la justicia defina que hay que, digamos, habilitar el paso de una calle o de una ruta. Entonces, hoy los piquetes ya no son piquetes de organizaciones sociales, o son organizaciones sociales, pero yo diría que ya son organizaciones políticas, son un ejército rentado, todos están pagos, todos tienen algún aporte de la nación fundamentalmente y seguramente o posiblemente algún aporte de la provincia, están perfectamente organizados, disciplinados. ¿Hoy tienen aportes nacionales? Obviamente. ¿A través de planes, a través de...? Los mismos planes que venían hasta el 2015 tienen todo, y más, y más. Hace 2 o 3 días me llamaban de una de las personas encargadas de desarrollo social acá en la provincia, digamos, vinculada con Nación, que estaban viniendo, digamos, camiones con mercaderías y cosas para organizaciones sociales, acá de Resistencia, de Castelli, de Presidencia de Roque Saspeña, de San Martín, es decir, ese flujo que hay de antes del 2015 nos separó de 2015 a esta parte. Es decir, por eso hablamos de un ejército rentado. Y en el tema de las usurpaciones, es decir, hay usurpaciones como la que se hizo acá en el ejército, o lo que es ahora, digamos, del banco hipotecario. Castelli, España. Exactamente, el banco hipotecario para los créditos Procrear. Es decir, eso es netamente político, nadie se puede enterar en Margarita Belén o en Tirol para venir a ocupar un terreno, ¿verdad? Entonces esto es una cuestión muy organizada. O sea que habría una especie de asociación ilícita para... Obviamente, pero no hay duda de que hay gente metida en esto. ¿Por qué no se dicen nombres? Porque hasta hoy sí están organizados, vienen por acá... Es que es lo que dan nombres, ¿eh? Es decir, a ver, la usurpación que hay en Alberdi al 3500, o sea, a 35 cuadras de la plaza. Algunas tienen 3 años y otras tienen 2 o 3 meses. Están ahí, son, como yo digo, usurpaciones mafiosas. Es gente que ya usurpó, que ya se le dio casa y que ahora lo torna en un negocio siguiendo usurpando. Te dice la gente, es decir, obviamente que ellos dan los nombres, pero dar nombres también, digamos, públicamente, es decir, que te hagan juicio. Esta es la cuestión, la gente tiene miedo. Entonces te dicen los nombres de 3 personas, de acá de Resistencia, funcionarios, digamos, importantes, de larga trayectoria política, pero además, ¿por qué digo mafioso? Porque ellos han denunciado primero en la justicia es muy lenta, después no hay respuesta del Ejecutivo que tiene que habilitar a la fuerza policial para que intervenga. Es decir, nosotros denunciamos públicamente una charla donde yo estuve con ellos, en donde un hijo de 35 años, o sea, no podemos decir que es una persona impetuosa de 20 o 25 años, es alguien ya, digamos, equilibrado, formado, hecho, digamos. Exactamente equilibrado, y donde él dice que lamentablemente van a tener que resistir a los tiros. La madre que estaba sentada al lado le dice, pero te van a matar, y él les contesta, pero yo me voy a llevar varios de ellos. Estamos hablando diálogo de madre e hija e hijo a 35 cuadras de la Plaza de Mayo, siglo XXI. Porque vamos a suponer que hay mucha gente que alquila acá en el área metropolitana, hay muchas parejas que podrían tener intenciones de formar familia en el futuro y por qué no ir desarrollando comprar su terreno, hacer su propia casa. Nosotros en el 2011 planteamos esto en la campaña electoral a la gobernación, de que iba a haber un desarrollo urbano público por parte nuestra, porque hoy el desarrollo urbano que hay es privado, hacia Colonia Benítez, hacia Margarita Belén, ahora por la ruta 16 hacia Presidencia Roque Saspeña. Esos desarrollos urbanos privados, digamos, es para gente que tiene plata. Entonces, esa gente que alquila no tiene oportunidades, porque la cantidad de viviendas nunca van a alcanzar. Y necesita una contención. Entonces, nosotros lo que habíamos planteado en aquel momento era un desarrollo urbano público, en donde inclusive poníamos la cantidad para los próximos 2, 4, 5 o 8 años, o 10 años, depende de lo que iba a ser la demanda, era comprar tierras. Vilelas y Barranqueras prácticamente no están acotados porque tienen el río del otro lado, tienen Resistencia de este lado, es Fontana y la ruta 16 hacia el oeste, donde hay que desarrollarse. Entonces, comprar las tierras,
lotearlas como corresponde, hacer los listados de la gente que las pueda ocupar, y cuando digo esto, dejar los espacios para los sectores públicos, el comercio, el deporte, para las iglesias tanto evangélicas como católicas, es decir, hacer un desarrollo urbano público en serio, como lo hace el sector privado. Y entonces sí, liberar eso a la gente. Nosotros el otro día volvimos de Basail, trajimos a madre e hija, las dos trabajaban acá en Resistencia, la madre está hace 20 y pico de años radicada acá, la otra hermana de la chica estudia y están pagando 7.000 pesos de alquiler hoy. Y hace 20 y pico de años que alquilan. No han tenido nunca la oportunidad de tener una casa. Entonces, a lo que yo me refiero es que no solamente vamos a evitar las usurpaciones, sino que vamos a hacer un programa de desarrollo urbano para el área metropolitana, público, a costos muy bajos, porque esos estudios los teníamos hechos ya en el 2011, que el costo era muy accesible y pagable por cualquiera, y además vamos a hacer una cuestión un tema que hace mucho que no se hace, que no se pagan las expropiaciones aprobadas por ley. Y un tema no menor para el área metropolitana, el tema de la seguridad. El miedo que hay hoy acá en Resistencia. Antes uno decía, bueno, tal barrio no podés entrar, falta luz, guarda. Hoy es pleno centro de Resistencia. A la mañana, a la siesta, a la tarde, no hay problema. Es decir, no hay una política de seguridad en estos 12 años. Es decir, hemos dejado que, al no darle el respaldo político institucional a la fuerza policial, lo hemos dejado ahí. Y el que tiene que dar la orden, el que tiene que fijar las pautas, es el gobernador. Además también un tema como para desarrollarlo, ¿no? El tema de la policía de la provincia del Chaco, de las internas que hay, de las designaciones de tipo político, los desplazamientos de tipo político que se presentan. Yo cuando convoco al jefe de policía que me acompañó hasta el final del mandato, en la residencia estábamos charlando y bueno, yo le dije lo que yo me imaginaba, lo que quería, toda esa cuestión. Y él me dice, quiero que usted sepa que yo soy... Y le digo, no, ya sé que usted es peronista. Pues yo no le pregunto que se haga radical, ni si es peronista o no es peronista. Le digo, yo lo que quiero es que haga las cosas correctamente, de acuerdo a las políticas de seguridad que impartimos del gobierno. Hecho que también sucede en la salud, en la educación. Así es, así es. En eso nosotros hemos respetado las carreras, en ese sentido, es decir, hemos sido muy respetuosos. Va a haber un cambio, hay un cambio, es decir, hay un cambio natural, es decir, que se viene dando, es decir, digamos, quedamos muy pocos de la vieja guardia, muy pocos, ya hoy la mayoría de la dirigencia está entre 30 y 50 años, uno un poquito más, pero el grueso de la dirigencia, por lo menos es lo que hay en la Unión Cívica Radical. Por eso es que hay muchos candidatos a intendentes jóvenes, por eso muchos candidatos a concejales jóvenes, muchos candidatos a diputados jóvenes. Claro, porque es decir, el recambio viene, ya, a ver, no es que viene, está. ¿no? Es necesario que el Partido Justicialista también se recomponga como partido, y el nuestro, obviamente, nosotros somos muy estructurados, muy institucionales, así que no, el cambio viene para bien. Sin grandes traumas sobre todo, tenemos diferencias, tenemos varios movimientos, tenemos seguramente algunas cuestiones que no las vamos a poder saldar en lo personal nunca, pero en definitiva por encima de nuestras cuestiones personales y humanas está el partido, que es la Unión Cívica Radical, y además una de las herramientas que la democracia chaqueña necesita, así que sí, seguro. Y ser como alternativa de poder, y en el caso nuestro, en el caso personal, que tengo muchos años en esto, muy contento de que ese recambio se esté dando ya en la actualidad.